Hoy vamos a abordar el seguro de todo riesgo de construcción, que es un seguro, en realidad es la antesala de luego de los futuros multirriesgos, o sea, de comunidades y de los seguros de hogar. Cubre los daños que se produzcan a la obra, en esta ocasión de cualquier tipo, es decir, a diferencia de lo que vimos el martes con respecto al decenal, que solo era uso residencial, en este caso es cualquier tipo de obra, si se contrata, y cubre los daños a la propia obra durante su ejecución. Incendio, daños de la naturaleza, que se caiga un palé y rompa un forjado, y normalmente, aunque es una cuestión que hay que verificar, normalmente incluye el robo de los materiales instalados o acopiados a pie de obra, ¿de acuerdo? Esto es una garantía importante porque desgraciadamente los robos son el principal siniestro que se produce en las obras, ¿de acuerdo? Y particularmente el de materiales, pues sobre todo al final, pues las calderas, incluso el cobre, que está tan cotizado, ¿de acuerdo? O sea, que he tenido que atender siniestros de gente que había, pues eso, agujereado las paredes para llevarse el cobre que ya estaba instalado, ¿vale? Entonces, además del robo, digamos, de los materiales acopiados o instalados en obra, se puede contratar adicionalmente dos tipos de robo, digamos, o dos variantes de robo, que son el robo de la maquinaria, estamos hablando de grúas, maquinaria pesada, bueno, pues yo creo que todos podemos distinguir entre una radial, que sería un equipo, y pues eso, una grúa. Entonces, el robo de la maquinaria, la verdad es que los clientes no son muy proclives a contratarlo por la dificultad propiamente dicha de que lo roben, ¿de acuerdo? La verdad es que en 30 años que llevo en el mundo del seguro, solo he gestionado una vez un robo de maquinaria. Y es una anécdota, pero fue la botonera de la grúa, que es lo que se utiliza para manejarla, y eso es considerado maquinaria. Y además cuesta una pasta. Pero bueno, ha sido la única vez en 30 años. A ver, yo, y bueno, he hecho muchísimos torres de construcción, pero normalmente tal. Otra cosa son el robo de los equipos. Estamos hablando de un martillo compresor, un medidor, puntales, radiales, etc. A ver, estos plantean una peculiaridad, y es que en principio solo aseguramos en los equipos del constructor o del promotor, según quien contrate la póliza, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que normalmente en una obra no solo están los equipos del promotor, normalmente nada, están los del constructor, pero también están los de las subcontratas. Yo personalmente no soy muy partidario de asegurarlos por las siguientes razones. Uno,
La tasa es bastante más elevada que la tasa para la garantía básica, ¿de acuerdo? Y segundo, cuando se produce el robo, se aplica una depreciación por uso en función de las facturas, ¿de acuerdo? Y entre la depreciación y que la franquicia para esta garantía suele ser bastante más elevada que la franquicia general, pues el caso es que al final la indemnización que se le paga al perjudicado es... bueno, pues hay muchos que se consideran estafados. Si cogemos un ejemplo de una obra de 1 millón de euros en donde se ha asegurado un equipo por valor de 6.000 euros y se ha robado el 50%, si le aplicamos una depreciación pues pongamos del 40% y luego le ponemos una franquicia de 700 euros, pues es que el cliente se queda con 1.800 y normalmente se agarra un rebote de mucho cuidado. No digamos más si encima la mitad de lo que le han robado no es suyo, sino que es de las subcontratas, que no está cubierto. Se podría cubrir si se declara expresamente, ¿de acuerdo?, con números de serie o con cualquier otra cosa que pueda identificar el equipo, pero identificando quién es el propietario, ¿de acuerdo? Pero si vamos al ejemplo anterior de los 3.000 euros y la mitad era de las subcontratas, pues ya estamos solo con 1.500. Si le quitamos la depreciación y le ponemos la franquicia, pues al final va a recibir 200 euros y entonces se suelen agarrar un rebote. Entonces, a ver, si se empeñan en asegurarlo, pues, o sea, nuestra obligación es hacerlo, pero hay que explicárselo muy bien para que luego no haya rasgaduras de vestiduras, ¿vale? Se me ha olvidado al inicio explicar que este es un seguro que no es obligatorio. No hay ninguna ley que te obligue a contratarlo. Pero, como la inmensa mayoría de las obras son financiadas por las entidades financieras, pues entonces son ellas las que sí que obligan a contratarlo, porque es su garantía de que si, llegados al extremo, la construcción se quemase el día anterior a la entrega, bueno, el promotor no pueda decir no tengo dinero para volver a empezar, ¿vale? Me declaro en quiebra. Entonces, con el seguro tienen los bancos la garantía. Con lo cual, digamos que aunque no es obligatorio, en la práctica, en el 90 y tantos % de las construcciones se convierte en obligatorio, ¿de acuerdo? Además, recordar que, según la Ley de Ordenación de la Edificación, en principio existe la figura del promotor y luego la del constructor principal. Si, como ocurre en muchas obras, el promotor no contrata a una sola constructora, sino que contrata por oficios, pues uno para la cimentación, otro para la carpintería, otro para la fontanería. La ley ya establece que obligatoriamente el promotor se convierte en promotor constructor, aunque no lo tenga ni en sus estatutos, pero es la ley la que lo determina. Y, por tanto, el banco le obligará al promotor a contratar el seguro de todo riesgo construcción, ¿de acuerdo? Entonces, si de cualquier forma se quiere asegurar, volviendo a lo del robo, el tema de los equipos,
pues bueno, pues hagámoslo bien. Es decir, que uno, informemos correctamente al cliente y segundo, tenemos que dar una lista exhaustiva de los equipos que queremos asegurar, indicando exactamente a quién pertenecen, ¿vale? En general, los seguros de torre o construcción son muy baratos, pero claro, el incluir más garantías pues conlleva un sobrecoste. La otra garantía esencial que se puede contratar adicionalmente y que yo recomiendo fervientemente es la de mantenimiento. El mantenimiento amplio, eso ya depende de la terminología de cada compañía, ¿vale? ¿Qué nos cubre esta garantía? Pues nos cubre los vicios ocultos que normalmente se suele contratar por un año, máximo 2, que puedan aparecer a lo largo de una vez entregada la obra, que puedan aparecer con el tiempo, pues que si una ventana no cierra bien, que si la puerta roza, que si la persiana no baja adecuadamente. Pero lo más importante, vamos, en mi experiencia personal, el mayor número de casos, además por su importancia, está ligado a las impermeabilizaciones. Entregamos nuestra obra en junio, que hace bueno y que todo va bien. Bueno, pues nada, se reparan esas 4 chorradas, vamos a llamarlas así, pero de repente llega octubre, noviembre y se producen las tormentas y esos 2 áticos monísimos, bueno, pues se encuentran chorreando con agua por todos lados. Entonces, lo que hay que explicar también muy bien a los clientes es que el trabajo mal hecho, eso no lo paga la compañía, ¿de acuerdo? Es decir, volver a montar el andamio, que cuesta una pasta. Levantar una parte de impermeabilización estropeada o que no se hizo bien, tampoco se paga. No, o sea, no es objeto del seguro. Lo que sí se paga son las consecuencias. Es decir, una vez que ya está reparado el daño, entonces, bueno, pues la pintura, los muebles, el suelo, todo lo que se haya afectado, eso es lo que se va a cubrir con esta garantía de mantenimiento. Ahora, no sé si estáis muy especializados o no en el sector de la construcción. Lo habitual es que muchas veces el promotor retenga al constructor, si es un constructor principal, una cantidad, suele ser un 5%, precisamente para que si hay estos vicios ocultos y el constructor se quiere escaquear, pues el promotor pueda disponer de este dinero para hacer las reparaciones necesarias. Entonces, algunos constructores hábilmente tratan pero estoy viendo preguntas, pero si os parece las vemos todos al final, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces, a ver, me he perdido un poquito. Sí, hay constructores que tratan de sustituir la retención con esta garantía de un año de mantenimiento. Bueno, eso ya es una negociación entre promotor y constructor, los hay que lo consiguen y otros que no, pero bueno, eso ya está. Bueno, tercer y último, hasta luego ya hablamos o cualquier
cualquier duda que pueda haber quedado. Hay un tema esencial en el seguro de todo riesgo construcción, y es que es una póliza única, que empieza un día, el que nosotros digamos, que se supone que es el día que empieza la obra, debería ser, a ver, algunos se despistan y te avisan con 10 días de retraso, pero bueno, normalmente en esos 10 días tampoco se ha hecho mucho, y termina un día concreto, 12 meses, 18 meses, 36 meses, pero ese día termina la póliza, ¿de acuerdo? Con lo cual, cualquier siniestro declarado posteriormente al vencimiento no tiene cobertura, ¿vale? Entonces esto es muy importante avisar al cliente. Pero realmente el cliente al final está lo suyo, que es a levantar el edificio, la nave industrial o la instalación que sea, ¿de acuerdo? Con lo cual, en el fondo, moralmente, a quien corresponde la obligación de estar atento a ese vencimiento es a nosotros, que además nos diferencia de la banca, que estos no tienen ni pajolera idea de lo que venden y que una vez que la han vendido se olvidan por completo. Entonces nosotros debemos ponernos en donde nos corresponda un aviso para recordarle al cliente que la póliza que va a vencer dentro de 10, 15 días, ¿de acuerdo? Entonces, hay que avisárselo para, si es necesario, solicitar una prórroga. Últimamente, desgraciadamente, con la pandemia, pues esto ha pasado con multitud de obras, porque lógicamente estuvieron paralizadas durante el confinamiento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se amplían y se paga un poquito más, pero bueno, y es que no pagarlo es haber tirado el dinero anterior, sobre todo porque no nos olvidemos que cuanto más cerca estamos del final es cuando los siniestros pueden ser más importantes, porque ya tenemos la estructura, tenéis los interiores y ya estamos instalando, pues eso, las cocinas, todo lo que conlleve la obra. Digo las cocinas, pero en una nave industrial pues puede ser incluso parte de la maquinaria, digamos. Entonces, lo del plazo es esencial, que estemos atentos. Y ojo, esto sí que es muy típico de los promotores, constructores, es que te digan que no hacen la ampliación porque total ya la obra está prácticamente acabada y ya solo quedan 4 remates. No, bueno, hay que tratar de convencerles de que no, que la obra sigue, entre comillas, viva hasta que no se entregue en el notario, ¿vale? Es decir, que esos remates que a veces pueden durar 2 y 3 meses, ¿vale? Y que luego hay que presentar papeles, hay que quedar con el promotor y hay que ir al notario a firmar. Hasta que ese día no se haya producido, la obra sigue viva. Pero si no, vuelvo a insistir, que si no hemos hecho la ampliación, pues entonces, si no hemos hecho la ampliación, pues entonces no tendremos cobertura. Y ya el último punto es que, vamos, abierto luego a cualquier otra pregunta que me queráis hacer. Ojo, la compañía no puede anular la póliza aunque haya un siniestro cada semana, ¿de acuerdo? O sea, no tiene opción, ¿eh? No es como, no sé, en todos los demás seguros, pues si hay mucha siniestralidad, pues te pueden echar y devolverte, si quieren, la parte proporcional del dinero y ya está. Aquí no pueden hacerlo.
pero no están obligados a realizar la ampliación, si es que se necesitase. Por lo cual, conviene aconsejar al cliente que en caso de siniestros pequeños a lo largo del proceso constructivo, pues que a lo mejor, que digamos que lo pase, a ver, todos los promotores y constructores saben que van a tener robos, que van a tener problemas no previstos. Por tanto, ya en sus presupuestos, digamos, que ya tienen contemplado muchas de las contingencias. Entonces, hay veces en que hay que decirle, oye, mira, por un siniestro de 500 euros, entre comillas, vamos a manchar la póliza. Y no sabemos si dentro de 3 meses vas a tener otro mucho más importante, que entonces sí que habrá que hacer. Ya si estamos hablando de miles de euros, pues es evidente, ¿no? Pero claro, ya te digo, os digo que nos arriesgamos a, si queremos dar todos los siniestros pequeñitos que nos van a surgir, pues, y la obra no se acaba el día previsto, pues nos podemos encontrar colgados de la brocha, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ahora quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que me queráis realizar. ¿Puedo? Sí, por favor. Vale, con respecto a las subcontratas de fontanería, electricidad, carpintería, etcétera, se hace un contrato entre el constructor y esa persona, que es una subcontrata donde se le pide pues tanto los EPIs como el técnico de calidad de lo que es la prevención y demás. No le pueden exigir que se haga este seguro directamente al subcontratista, es decir, directamente al electricista, al carpintero. ¿Este seguro se le haría? No. No tiene sentido. Solamente sería lo que es una RC. Eso que sería sí. La que respondería por los daños que pueda ocasionar a la obra mientras que sube una ventana, etc, etc. Bueno, eso sí. Pero no, el todo riesgo de construcción, o sea, lo suyo sería que lo contratase si existe la constructora principal, porque al fin y al cabo es ella la que está obligada a entregar la obra en el plazo determinado, ¿de acuerdo? Pero como quien solicita el préstamo, normalmente, en el 90 y tantos % de los casos, es el promotor, pues el banco, a quien le obliga, puesto que se lo está prestando a él, a quien lo obliga es al promotor. O sea, que la mayoría de las veces es el promotor. Hay veces en que el promotor obliga a su vez al constructor a tener el suyo. Eso ya depende de la fuerza que tengan, ¿no? Pero, y tiene su sentido, es decir, para decir, bueno, pues yo tengo el mío, uno, porque me han obligado, y dos, por si acaso, pero en realidad la responsabilidad es del constructor principal. Pero también es cierto que hay muchos promotores que no contratan con una constructora principal, sino que contratan, pues eso, como comentaba, pues unos para hacer la cimentación, otros para levantar los muros, otros para... Y entonces, pues entonces se convierte en promotor constructor, sea consciente o no sea consciente, por mor de la ley de ordenación de la edificación. Vale, tengo 2 preguntas más. La segunda es, por ejemplo, cuando hablabas tú, pongamos el caso, porque aquí en Canarias ha pasado varias veces, imagino que en Península también. Un constructor empieza una promotora, empieza a hacer certificaciones. Yo siempre le he hecho la culpa al arquitecto, pero bueno, da igual. El arquitecto firma y el banco ha dado la totalidad del crédito, pero la obra no se ha terminado. Con lo cual, el constructor se para porque no tiene dinero para continuar. Y la obra se queda ahí. Entonces vienen los mañosos, ¿no? Como digo yo, y se llevan el cobre, se llevan no sé qué. Si tienen hecho este seguro y el constructor no ha continuado la obra, la aseguradora le va a cubrir el material que le están robando a pesar de que no está ejecutando la obra.
Sí, a ver, si está dentro de los plazos, o sea, si hemos dicho que es del 1 de enero al 31 de diciembre, sí. Y siempre que haya contratado, bueno, sí ha contratado la garantía de robo. ¿De acuerdo? Si estamos fuera de plazo, el 1 de enero del año siguiente, no. Porque no habrá Vale, nadie que haya pedido la ampliación. vale. Y como tercera y última pregunta, comentabas que la ampliación de un año era conveniente hacerla antes de que se, es decir, hasta el final de que se entregue la llave en notaría o se haga la entrega de lo que es la vivienda. Si no hace la ampliación, pues claro, no le cubrirían. Si hace la ampliación y robaran, por ejemplo, carpintería, una puerta, una ventana, ¿eso sí se lo cubriría? Sí, una vez hecha la ampliación, mientras esté vigente la póliza, está cubierto. Vuelvo a decirte, a Sí, ver, por importes inferiores a 500 euros no es conveniente. no es eso, sino que a ver, Es que lo del cobre se roba si mucho. son calderas que son nuevas, pues no hay depreciación que valga, ¿de acuerdo? Vale, No. Y entonces solo es la franquicia, que pueden ser 700, 800 euros, ¿vale? O sea que si roban muchas calderas, vamos, yo he tenido sí, sería siniestros cuestión de valorar. gordísimos, gordísimos. Y si ya se ha hecho la ampliación, pues ya, a ver, porque normalmente, claro, lo que te vuelvo a comentar, hay que calcular cómo, porque el coste es, de verdad, Muy peanuts, elevado. peanuts, o sea, no merece la pena. Entonces, pues tú calculas que esos remates, esos famosos remates vas a tardar 1 mes y medio, pues contrata 3 meses porque luego te vas a tener, y te va a sobrar, te va a sobrar. Bien es cierto que una vez entregada la obra, aunque te sobre, el seguro decae, ¿vale? Es decir, que si no sobra, no sobra. Ya tiene que ser sustituido por un seguro de comunidades o un multirriesgo de pymes o lo que corresponda, ¿me entiendes? Pero, o sea, es un todo riesgo construcción. A ver, la expresión todo riesgo a mí es como en los automóviles, no me gusta porque Entrecomillado. ahí está, que parece que es que está todo cubierto. No es así, tiene sus cosas no cubiertas, pero bueno, es el término coloquial, bueno, el término asegurador que utilizamos, ¿vale? Muchas gracias. Nada, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Alain, soy Luis, Hola, camarero. Es que no me ha quedado claro. Tú cuando haces una obra, o sea, este seguro puede ser de 12 o de 18 meses o de 24, ¿no? O sea, no tiene una duración anual renovable. no, O sea, es si una tú póliza contratas 24 meses, es una póliza única y por eso única. tú, a ver, en el proyecto con el arquitecto, pues se habrá determinado que se va a tardar, y con el constructor, que se va a tardar X tiempo. Pero bueno, siempre es una estimación, porque hasta que no empiezas, o sea, bueno, hasta que no terminas no sabes exactamente lo que vas a tardar, aunque bueno, la experiencia y tal te ayuda, sueles escoger, vamos, hablo en nombre de los promotores constructores que conozco muchos, escoger periodos, digamos, con márgenes, para no pillarte los dedos, pero bueno, luego te puede surgir mil cosas, o sea, pues fíjate, una pandemia que te paralice durante 3 meses, pues eso evidentemente pues no estaba en el imaginario, ¿me entiendes? O sea, y entonces, bueno, pues tendrás, llegado el momento, que tendrás que ampliar tendrás que ampliar. A ver, hay alguien que me escribe que no puede preguntar porque no le funciona bien la webcam, pero no he visto la pregunta. ¿Me la puedes volver a repetir, por favor?
Alain, te la leo yo, que viene un poquito más arriba. Vale, ¿La garantía de mantenimiento no se cubriría también por la RC post-trabajos? sí hay un cierto solapamiento, pero bueno, sí, digamos hay un cierto solapamiento, pero de todas formas yo recomiendo la contratación propiamente dicha del mantenimiento para no cargar la póliza de responsabilidad civil. Alain, discúlpame, antes cuando Luis Camarero te hacía la pregunta de el tiempo, normalmente la promotora o constructora cuando afirman el contrato pactan un tiempo de entrega y si se retrasa lo penaliza. Si ese tiempo se amplía, se hace una modificación del contrato, con lo cual el constructor o promotor va a saber la durabilidad del seguro. Sí, Por eso, nosotros como gente tenemos que estar pendientes por si amplían, hacerlo de la ampliación del año en el vencimiento hasta que le haya entregado la obra, pero sí es cierto que él desde un inicio va a saber cuándo va a entregar la obra. bueno, al 100%, Previsto. al 100% nunca se sabe, porque ya te digo, Exacto. luego tienes que quedar con el promotor y a lo mejor el promotor no está disponible en esa semana y entonces tienes que la semana siguiente para ir a firmar y entregar. O sea que por eso lo que tenemos que hacer cuando nosotros le avisemos al cliente de que la obra, de que la póliza está llegando a su fin, es decirle, dame un plazo cuanto más que sea amplio para cubrir no solamente la demora que llevéis, sino también tener en cuenta pues, todos los temas administrativos, prácticos que vayáis a tener, porque os podéis encontrar, si no, sin cobertura. Y así a nivel general, por experiencia, las pólizas estas suelen ser de estas, bueno, asquerosas, de siniestros, o ¿sabes lo que te quiero decir? Si son luego un rollo que firmas una póliza gorda y luego te tiras ahí currando porque hay muchos siniestros o no suelen dar muchos problemas. ¿Y con qué compañías lo sueles hacer tú? Vale, entonces, los dos principales siniestros son robo durante la ejecución, lo que pasa que vuelvo a insistir que robo de equipo, que muchas veces son los propios obreros los que roban. Pero como suelen ser cantidades pequeñas, muchas veces por debajo de la franquicia, o poco por encima de la franquicia, pues al final, normalmente a tu interlocutor le haces ver que no merece la pena que tenga que aportar las facturas, que ir a presentar la denuncia y toda la gestión. Con lo cual, no tal. A ver, lo malo suele ser al final de las obras. Lo malo será al final de las obras en que pues eso, pues son 16 pisos y si se han llevado las 16 calderas, pues la broma no es muy graciosa, que digamos. Y luego están las impermeabilizaciones, que eso es un dolor de cabeza muy frecuente para todo el sector. Y en cuanto a la compañía, pues yo, igual que con el seguro decenal, pues prefiero a SEFA en principio, ¿vale? Me parece. No, no solo porque bueno, es competitiva, sino también, sobre todo, porque al dedicarse solo al sector de la construcción, pues hay muchas cosas que no tienes que explicarles. Es decir, de que ya, o sea, lo que tienes, tus interlocutores, pues son aparejadores, ingenieros, arquitectos, y entonces, bueno, pues ahí no hace falta explicar demasiado, ¿vale? Bueno, si no hay más preguntas, de todas formas,
Perdona. Nada, encantado de saludarte. Mira, una Igualmente. cosita. Yo he tenido siniestros de robo y el principal problema en los siniestros es normalmente los requisitos de seguridad o los requisitos de medidas de seguridad con la obra. Ahí, ¿qué es lo razonable que nos exija la compañía? Porque me he encontrado propuestas en las que, bueno, exigencia de un vallado perimetral de 3 metros de altura, con un vigilante 24 horas, te encuentras una serie de requisitos que para ciertas obras pues es entendible, pero para otras no. Entonces, bueno, un poco por saber el criterio que podríamos aceptar o no y a la hora de explicárselo, obviamente, al cliente. Sí. Que Yo por mi experiencia, a ver, lo que son materiales acopiados o instalados en obra, no me piden, no nos piden nada, ¿de acuerdo? Otra cosa son los equipos. Los equipos, si se han asegurado, hombre, pues que no estén, digamos, en mitad de la obra, sino que estén en un sitio cerrado. A ver, con un candado, no nos exige una caja fuerte, pero que sea algo razonable, que no estén tirados por ahí. Yo no he tenido esas experiencias que tú me comentas, ni de vallas, ni de... no, lo normal, pues eso, a ver, pues que la radial no esté en el suelo y te hayas ido de fin de semana, ¿me explico? ¿Entiendes? sí, O sea, sí, no, lógicamente recogidas y almacenadas en un sitio, a ver, es una obra pues razonablemente protegida, pero vamos, nada de poner una alarma o una cámara y menos un vigilante, vamos. A ver, de todas formas te voy a decir una cosa, durante muchos años, ahora con la crisis pues se hacen muchos menos, pero era muy típico, y no soy racista en absoluto, pero os aseguro que es así, era muy típico que el promotor o el constructor fuese al clan de los gitanos de la zona, los contratase como vigilantes de la obra, y entonces se evitaba dos cosas. Uno, que le robasen los que en principio lo tenían, bueno, estaban más predispuestos, siento decirlo así, y además pues que otros clanes pues no se metiesen porque ya estaba el clan local, digamos. Entonces esto, que suena muy feo, pero esto ha sido una realidad durante muchos años. Os digo que ahora ya, pues, con las dos crisis sucesivas que tenemos, pues el número de pólizas que se hacen es muy inferior, bueno, porque hay muchas menos obras, que no tiene mayor secreto. Pero así ha funcionado, vamos, y yo he visto, o sea, personalmente, un cartel, bueno, varios carteles en obras de Tenemos Guardia Gitano. O sea, que es muy feo, de verdad, pero es una realidad. Imagino que para ese tipo de obras que comenta Juan Francisco, será por una envergadura de capital X o de trabajo X, igual que la prevención de los X, el control de la maquinaria que usa cada trabajador tiene que estar firmado que él ha formado para, o que está formado para utilizar una radial XXX. Si le estás dejando ese material a X persona, tiene que firmar como que es responsable de esa maquinaria por lo que pueda pasar en accidentes laborales para el constructor, para las reclamaciones futuras, etc. Imagino que también estarán contemplado que tiene que estar vallada esa maquinaria o que tiene que haber un vigilante X horas. Eso depende de la compañía, depende de la obra y de la compañía, ¿de acuerdo? Es decir, lo que pasa es que el mercado es suficientemente amplio para que si una compañía te toca mucho las narices, pues busques otra alternativa, que es decir, de que si al promotor le va a costar, además de la póliza, las medidas de protección, va a costar
por decir una tontería, 10.000 euros, pues nos va a mandar a tomar por saco. Lo que tenemos es que hay que buscar una alternativa, o sea, una póliza, o sea, una compañía que no sé. A ver, yo no sé si para, a lo mejor, yo no digo, eso nunca se me ha dado, o sea, para asegurar la construcción de un rascacielos, pues hombre, a lo mejor puede parecer razonable, ¿no? Pero, a ver, ni se construyen tantos rascacielos, ¿me entiendes? Y yo eso no lo he vivido, desgraciadamente, porque hubiese sido una póliza fantástica, pero no es el caso. O sea, bueno, os recuerdo mi correo electrónico por si alguien luego quiere hacerme alguna consulta, como ya pasó el martes, es 365 S de Sevilla, E de España, G de Gerona.com. ¿De acuerdo? Entonces, ayer, antes de ayer, pues hubo algún par de compañeros que me plantearon alguna consulta, pues yo trataré de contestaros lo antes posible. ¿De acuerdo? Pues si os parece bien, Elena, ¿cerramos el tema? Cerramos el tema y ya os esperamos para el próximo martes con la siguiente. ¿Vale? Venga. Muchas gracias. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.